Los estadounidenses están trabajando más que en años recientes. Sin embargo, para millones de hogares, la sensación no es de avance, sino de estancamiento. Según una encuesta reciente realizada a 1.000 trabajadores, 72% afirma depender de al menos una fuente secundaria de ingresos. Al mismo tiempo, datos federales indican que aproximadamente 5% de los trabajadores empleados mantiene más de un empleo, uno de los niveles más elevados observados en el período posterior a la pandemia. Sobre el papel, la economía no parece frágil. El consumo representa casi 2/3 del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Además, informes recientes muestran que los ingresos reales por hora aumentaron alrededor de 1.4% entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Las cifras agregadas sugieren estabilidad. Entonces, ¿por qué se siente más difícil respirar financieramente que en 2020? La respuesta no está en un solo indicador. No es solo inflación. No es únicamente una cuestión salarial. Es una presión estructural acumulándose lentamente en los presupuestos familiares. Pequeñas diferencias entre ingresos y costos sostenidas durante varios años pueden transformar por completo la percepción de seguridad económica. Cuando trabajar más ya no significa avanzar, algo más profundo está cambiando. El crecimiento del ingreso secundario suele describirse como una señal de iniciativa, pero cuando una práctica se vuelve tan extendida, deja de ser tendencia y comienza a ser síntoma. En la encuesta reciente a 1.000 trabajadores estadounidenses, 72% afirmó depender de al menos una fuente adicional de ingresos. Esa cifra ha aumentado con respecto al año anterior, lo que sugiere que lo que antes era opcional ahora forma parte del comportamiento financiero habitual. Paralelamente, datos federales muestran que aproximadamente 5% de los trabajadores empleados mantiene más de un empleo formal. En una fuerza laboral que supera los 160 millones de personas, esto representa a millones, coordinando múltiples horarios para estabilizar su presupuesto mensual. Pero el dato más revelador no es cuántos tienen un ingreso adicional, sino cuánto genera realmente. La mediana del ingreso secundario se sitúa alrededor de $200 al mes. El promedio es considerablemente mayor, cercano a $800 mensuales, pero está influido por un grupo reducido de personas con ingresos significativamente más altos. La mediana ofrece una imagen más realista. Para la mayoría no se trata de construir un negocio rentable, sino de cubrir una brecha. $200 no transforman una trayectoria financiera. No permiten acumular patrimonio de manera significativa. En muchos casos, cubren alimentos durante una semana, ayudan con el pago del automóvil o evitan que una tarjeta de crédito entre en mora. Es una herramienta de estabilización, no de crecimiento. Los trabajadores más jóvenes muestran una dependencia particular de estas fuentes adicionales. Muchos ingresaron al mercado laboral después de 2020 con préstamos estudiantiles, pendientes alquileres elevados y escaso ahorro acumulado. En encuestas, aproximadamente una cuarta parte de los trabajadores indica que espera que los ingresos secundarios sustituyan eventualmente los aumentos salariales tradicionales como principal mecanismo para incrementar sus ingresos. Esa expectativa revela una pérdida de confianza en la progresión laboral convencional. Aquí surge una distinción importante. Las encuestas capturan percepciones y autodeclaraciones. Las estadísticas laborales miden empleo formal. Sin embargo, ambas coinciden en una conclusión central. El ingreso principal para muchos hogares ya no se percibe como suficiente. La pregunta entonces no es si el ingreso secundario es positivo o negativo. La pregunta es ¿qué lo hizo necesario? Porque cuando millones de personas ajustan simultáneamente su estrategia de ingresos, no estamos observando una moda. Estamos observando una adaptación. Y toda adaptación masiva sugiere que algo en la estructura económica ha comenzado a ejercer presión constante.
Para comprender por qué el ingreso secundario se ha vuelto tan común, es necesario observar lo que ocurrió con el poder de compra desde 2020. Entre 2020 y 2024, los salarios nominales aumentaron aproximadamente 18%. En el mismo periodo, la inflación acumulada se situó más cerca de 21%. En términos simples, los precios crecieron más rápido que los ingresos. La diferencia puede parecer limitada cuando se expresa como 3 puntos porcentuales. Sin embargo, cuando esa brecha se mantiene durante varios años consecutivos, el efecto se vuelve acumulativo. Los hogares no experimentan la inflación como una cifra abstracta, la experimentan a través del alquiler, que sube al renovar contrato de primas de seguros más elevadas, de facturas de supermercado más costosas y de pagos mensuales mayores por servicios esenciales. Aunque los datos más recientes muestran cierta mejora, los ingresos reales por hora aumentaron alrededor de 1.4% entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Ese avance se produce después de varios años de presión sostenida. Una leve recuperación no elimina completamente el ajuste previo. Además, la inflación no se distribuye de manera uniforme. Categorías como vivienda, seguros de automóvil, seguros de propiedad y alimentos en el hogar han evolucionado a ritmos distintos al índice general. Para muchas familias de ingresos medios, estos rubros representan una parte considerable del presupuesto mensual. Por ello, incluso, cuando el índice global muestra estabilización, la experiencia cotidiana puede seguir sintiéndose restrictiva. Aquí es donde aparece la pérdida de poder adquisitivo como fenómeno estructural. No es un colapso abrupto. Es un desgaste gradual que reduce el margen entre ingresos y gastos esenciales. Cuando ese margen se estrecha, la sensación de seguridad financiera se debilita incluso si el empleo continúa y el salario nominal aumenta. Mientras tanto, el consumo sigue representando aproximadamente 68 a 69% del Producto Interno Bruto. Mientras los hogares mantengan el gasto, la economía puede proyectar resiliencia. Las ventas minoristas no colapsan. La actividad de servicios se mantiene. Los indicadores agregados no muestran una contracción severa. Pero actividad económica no es sinónimo de comodidad financiera. Un hogar puede seguir consumiendo porque necesita hacerlo, no porque se sienta holgado. Puede recurrir más al crédito, reducir el ahorro o posponer metas a largo plazo para sostener el presente. Desde una perspectiva macroeconómica, el sistema parece estable. Desde la perspectiva doméstica, el margen se ha reducido. Cuando trabajar más ya no se traduce en una mejora proporcional del nivel de vida. La relación entre esfuerzo y recompensa comienza a percibirse alterada. Y cuando esa percepción se extiende, los hogares no esperan a que cambien las estadísticas. Ajustan su comportamiento. Cada año la temporada de impuestos introduce una ola de liquidez en los hogares estadounidenses. En 2025 esa ola podría ser mayor de lo habitual. Las estimaciones indican que aproximadamente 65.000 millones de dólares adicionales podrían devolverse a los contribuyentes en comparación con el año anterior, lo que representa un aumento cercano a 18% interanual. El reembolso típico se proyecta alrededor de $3.800. Para muchos hogares esa cifra no es insignificante. Puede cubrir varios meses de alimentos, saldar facturas atrasadas o reducir saldos de tarjetas de crédito con intereses elevados. En términos inmediatos, el impacto puede sentirse como un respiro financiero. Sin embargo, la naturaleza de ese alivio es importante. Los cambios en deducciones y ajustes fiscales tienden a beneficiar en términos absolutos a hogares de ingresos medios y altos. Estos grupos tienen mayor probabilidad de destinar parte del reembolso al ahorro o a la inversión. Algunos lo canalizan hacia cuentas de jubilación, fondos de inversión o amortización anticipada de deudas. En estos casos, el reembolso puede fortalecer el balance financiero a mediano plazo. En contraste, los hogares de menores ingresos suelen incrementar el gasto rápidamente tras recibir el reembolso.
Patrones históricos muestran que una proporción significativa, en algunos casos alrededor de 40%, se gasta en cuestión de semanas. Ese gasto no se orienta principalmente a consumo discrecional. Se destina a alquiler, servicios públicos, alimentos, transporte o deudas médicas acumuladas. Desde una perspectiva macroeconómica, esta inyección de liquidez puede impulsar temporalmente los datos de crecimiento. Dado que el consumo representa casi 2/3 del Producto Interno Bruto, un aumento en el gasto posterior a los reembolsos puede traducirse en cifras más sólidas en determinados trimestres. Los titulares pueden interpretar estos datos como señal de resiliencia, pero un aumento temporal en el consumo no equivale necesariamente a una mejora estructural. Existe también un componente psicológico. Un reembolso se percibe como dinero nuevo, aunque en realidad sea la devolución de ingresos previamente retenidos. Para hogares que han operado con márgenes ajustados desde 2020, esa entrada puede generar una sensación momentánea de estabilidad. Sin embargo, si los costos fijos continúan elevados y los salarios no superan de manera consistente la inflación, el efecto tiende a diluirse rápidamente. La pregunta central es si estos reembolsos están fortaleciendo de forma duradera los balances familiares o simplemente están suavizando tensiones acumuladas. Cuando el impulso se desvanece, otros indicadores comienzan a reflejar con mayor claridad la situación subyacente. Si se quiere identificar dónde se está acumulando la presión financiera, uno de los indicadores más reveladores no es el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino la evolución de las puntuaciones crediticias. Informes recientes muestran que las calificaciones promedio de crédito disminuyeron en los 50 estados durante el último año. Algunos de los descensos porcentuales más pronunciados se registraron en Missouri, Georgia y Delaware. Florida también experimentó una caída notable de poco más de 1%. A nivel individual, esto puede representar una reducción de 10 puntos o más en la puntuación. A nivel agregado, sugiere un cambio amplio en el comportamiento de pago de los hogares. El factor determinante no ha sido únicamente el aumento del endeudamiento, han sido los pagos tardíos, y esa distinción es clave. En los modelos de evaluación crediticia, el historial de pagos tiene un peso considerable. Cuando las personas comienzan a retrasarse en sus obligaciones, incluso en pequeñas cantidades, la puntuación puede deteriorarse con relativa rapidez. Este fenómeno revela algo más profundo que un simple aumento en el uso de tarjetas de crédito. Indica tensión en el flujo de efectivo mensual. Cuando los costos esenciales absorben una mayor proporción del ingreso, el margen para imprevistos se reduce. Una factura médica inesperada, una reparación del automóvil o un aumento en el seguro pueden alterar el equilibrio. Si el presupuesto ya está ajustado, el retraso en un pago se convierte en una respuesta defensiva. Las consecuencias no son menores. Una puntuación crediticia más baja puede traducirse en tasas de interés más altas en préstamos automotrices o hipotecarios. Puede dificultar la refinanciación incluso si las condiciones del mercado mejoran. Además, en muchos estados, las aseguradoras utilizan modelos basados en el crédito para calcular primas. Esto significa que una caída en la puntuación puede elevar el costo del seguro de automóvil o vivienda, aun cuando el historial de siniestros permanezca sin cambios. Se forma así un ciclo delicado. Mayor presión financiera conduce a mayor utilización del crédito o a pagos tardíos. Eso reduce la puntuación. Una puntuación más baja encarece el financiamiento y algunos seguros. Esos costos adicionales incrementan la presión sobre el presupuesto mensual. No se trata de un colapso abrupto, es una erosión progresiva. Cuando este patrón se repite simultáneamente en todos los estados, la señal deja de ser individual y pasa a ser sistémica. El empleo puede mantenerse estable, el crecimiento puede continuar, pero debajo de la superficie, la estabilidad financiera de los hogares comienza a mostrar fisuras. Y cuando los consumidores ajustan su comportamiento para protegerse, las empresas también empiezan a responder. Las estadísticas oficiales ofrecen una parte de la historia,
pero las decisiones empresariales en muchos casos revelan otra. Recientemente, una importante compañía del sector de snacks y bebidas anunció que reduciría los precios sugeridos de varias de sus marcas más reconocidas hasta en 15%. Movimientos de esta naturaleza no suelen implementarse cuando la demanda es sólida y constante. Aunque los minoristas determinan el precio final en el punto de venta, una recomendación de reducción a nivel corporativo indica preocupación por el volumen de ventas. Al mismo tiempo, se ha observado un ligero aumento en las ventas de marcas privadas o genéricas, mientras que las marcas nacionales han mostrado una leve disminución. El cambio puede parecer pequeño en términos porcentuales, pero la dirección es significativa. Cuando los consumidores migran hacia alternativas más económicas, generalmente no se trata de una preferencia espontánea, sino de una mayor sensibilidad al precio. Este patrón refleja un comportamiento defensivo. En contextos de presión presupuestaria, los hogares tienden a ajustar primero el gasto discrecional. Productos como snacks, comidas rápidas o artículos de conveniencia suelen considerarse prescindibles. En periodos de mayor estabilidad, funcionan como pequeñas indulgencias accesibles. En periodos de ajuste se convierten en áreas donde recortar sin afectar lo esencial. Existen también factores adicionales que pueden influir en el consumo, como cambios en hábitos de salud o el uso creciente de medicamentos asociados con la pérdida de peso. Sin embargo, incluso si estas tendencias desempeñan un papel, no excluyen el impacto económico. Cuando los ingresos apenas alcanzan para cubrir los costos básicos, las decisiones se vuelven más selectivas. Desde una perspectiva más amplia, las reducciones de precios corporativas actúan como indicador adelantado. Si las empresas perciben que necesitan ajustar precios para sostener la demanda, están reconociendo una mayor cautela por parte del consumidor. Y esa cautela no surge de manera aislada. Está conectada con años de compresión presupuestaria, con deterioro crediticio y con la adaptación constante de los hogares. La economía puede seguir creciendo en términos agregados, pero el comportamiento del consumidor empieza a reflejar una mentalidad distinta: priorizar, comparar, posponer. Y para comprender por qué esta transición se siente tan profunda, es necesario ampliar aún más la perspectiva histórica. Para entender por qué este momento genera tanta incomodidad económica, es útil recordar que la estabilidad financiera, basada en un solo ingreso, no fue la norma durante la mayor parte de la historia moderna. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó un período excepcional. El crecimiento industrial era sólido, la expansión demográfica favorecía el consumo, y el vínculo entre productividad y salarios era más estrecho. En ese entorno, un solo ingreso podía sostener con relativa previsibilidad la compra de una vivienda, la crianza de hijos y el ahorro para la jubilación. Pero ese período fue históricamente una excepción. Antes de la consolidación de la jornada laboral moderna y del auge económico de mediados del siglo XX, era común que los hogares complementaran ingresos mediante actividades adicionales, trabajos estacionales o negocios familiares. La diferencia radicaba en la estructura económica y en la distribución de los beneficios del crecimiento. En las últimas décadas, la productividad en Estados Unidos ha continuado aumentando, impulsada por avances tecnológicos y globalización. Sin embargo, la participación del trabajo en el ingreso nacional se ha mantenido en rangos bajos de los 50% en años recientes. Esto no significa que los trabajadores ganen menos en términos absolutos. Significa que en proporción al tamaño total de la economía, la porción que fluye hacia salarios no ha crecido al mismo ritmo que la producción total. Este desajuste ayuda a explicar por qué trabajar más horas no siempre se traduce en mayor movilidad económica. Cuando la economía se expande, pero los costos fijos, viviendas, seguros, alimentos absorben una fracción creciente del ingreso, el margen se comprime. Aquí es donde la crisis del costo de vida en Estados Unidos adquiere una dimensión estructural. No es simplemente un episodio inflacionario puntual.
Es la combinación de años en los que los precios avanzaron ligeramente más rápido que los salarios de cambios en la distribución del ingreso y de un entorno donde la estabilidad depende cada vez más de múltiples fuentes de ingreso. El resultado no es necesariamente una recesión visible, es una transición. Los hogares responden diversificando ingresos, ajustando consumo, utilizando crédito con mayor frecuencia. Las empresas responden modificando precios y estrategias. Las estadísticas macroeconómicas pueden seguir mostrando crecimiento, pero la percepción de seguridad cambia. Y cuando esa percepción cambia, también lo hace la relación entre trabajo y expectativa de progreso. La economía estadounidense no muestra señales claras de colapso. El empleo continúa, el consumo sigue representando casi 2/3 del Producto Interno Bruto, y los ingresos reales han mostrado una mejora leve reciente. Sin embargo, bajo esa estabilidad aparente, se combinan tres fuerzas persistentes: la compresión acumulada de ingresos desde 2020, el deterioro gradual de las puntuaciones crediticias y un consumidor cada vez más cauteloso. La crisis del costo de vida en Estados Unidos no siempre aparece en titulares dramáticos. Se manifiesta en presupuestos ajustados, en decisiones más calculadas y en la sensación de que el esfuerzo adicional apenas permite mantenerse a flote. Esa pérdida de poder adquisitivo no es explosiva, pero sí constante. La pregunta final no es si la economía está creciendo, es si ese crecimiento se traduce en mayor seguridad para los hogares. ¿Está ganando más que hace 5 años? ¿O simplemente está trabajando más para permanecer en el mismo lugar, pero sí constante? La pregunta final no es si la economía está creciendo, es si ese crecimiento se traduce en mayor seguridad para los hogares. ¿Está ganando más que hace 5 años? ¿O simplemente está trabajando más para permanecer en el mismo lugar,